padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Libertad sin adjetivos, con el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Buenas tardes, maravillosa audiencia, bienvenidos a Buen Provecho, su programa en RCR a mediodía con Thaís Peñalver y este servidor Daniel Barnaghi. Excuso a mi querida Thaís, ella tiene ahorita a las 3 de la tarde una entrevista con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, la doctora Cecilia García Arocha. Me pidió que la excusara delante de ustedes, pero también me pidió invitarlos a ver el programa en vivo por Venepress a las 3 de la tarde. Y ya que ya no está, pues entonces yo aprovecho y presento el programa y los créditos de una vez. En la dirección general de la estación está mi querido Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles César González, en la conducción Thaís Peñalver y este servidor Daniel Barnaghi. Pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto Dilo. Aquí pueden enviar un mensaje de texto al 3456 que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. Por favor, pueden llamarnos. Después vamos a abrir los micrófonos en la tercera sección a la cabina al 0212-482-9750 y al Twitter de la emisora @RCR750. También pueden vernos, escucharnos a través de nuestra plataforma digital rcr.tv. En Periscope nos consiguen en RCR750 y en Facebook Live mediante la cuenta RCR750. Queridos oyentes, yo el otro día escuché un comentario que me generó un profundo dolor, y me generó un dolor porque además lo dijo alguien a quien yo respeto, y el comentario era que se había perdido una generación en Venezuela, una generación joven, y yo me di a la tarea con Thaís delante de ustedes sobre todo y para ustedes de demostrar que esa frase, que en mi opinión es infeliz, es falsa. Más bien al contrario, yo creo que tenemos una juventud con un potencial brillante, extraordinario, y he querido, para demostrarlo, invitar a una persona que me impacta en su trayectoria, me impacta por lo cortísimo de su edad, pero también me impacta por quién es desde el punto de vista de él personal, pero también del rol de algunos de sus familiares en la historia del país. Y se trata de Jorge Márquez Gaspar. En realidad, Jorge, ese segundo apellido tuyo se pronuncia Gaspar, sí, porque en húngaro la S es SH. Y Jorge, voy a leer una pequeña síntesis curricular de él. Es economista de la Universidad Central de Venezuela, es estudiante de la maestría en Estudios Políticos y de Gobiernos de la UNIMED, pero fue presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela el 2015-2017, y en esa época pues también trabajó en el equipo de la Alcaldía de Sucre. Fue director de Cultura de Sucre desde abril hasta diciembre de 2017, y desde enero de este año coordina un proyecto que me parece increíble que se llama Te Quiero un País, iniciativa de la Fundación La Venezuela que Queremos Todos y coordinador de Finanzas Públicas de Transparencia de Venezuela. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Por favor, pero sabes que yo quiero honrar primero al pasado para luego hablar del presente y finalizar el programa trazando unas líneas de futuro. Cuéntanos de tu primer apellido, tu apellido paterno. Bueno, los Márquez, mi abuelo es Pompeyo Márquez. Bueno, creo que cuando tú estás mencionando la frase de que hay una generación perdida,
yo también estoy en contra de ello, porque veo que hubo dos generaciones que marcaron el país previamente, y son la generación del 28 y la del 36. Mi abuelo fue parte de la del 36. Desde los 12 años se inició en la política. Empezó repartiendo periódicos en el Nacional, después se unió a un partido político, empezó a involucrarse, y bueno, en el 36, ese 14 de febrero estuvo muy involucrado y fue creando una trayectoria política que bueno, lo llevó a ser una de las personas que marcó la democracia de este país. Y bueno, es mi guía, es mi ejemplo, es mi brújula. Falleció el año pasado a los 95 años de edad, dejando una familia inmensa, llena de orgullo de cada uno de sus pasos que dio en su vida. Para mí siempre será mi espejo al cual yo tengo que mirar, lo que tengo que seguir, cuál es mi ejemplo a seguir. Y mi abuelo siempre me ha dejado muy buenas enseñanzas, entre ellas la reconciliación, aprender de nuestros errores. Errores que le marcaron en su vida, que después él supo remendar y buscar cambiar este país de una forma buscando la conciliación y la reconciliación del país de forma democrática. Su trabajo constante por escuchar siempre a los demás a pesar de las diferencias, la honradez y siempre haber sido una persona transparente y genuina. Fíjate, me llama la atención lo que tú dices cuando tú hablas de los errores que él cometió. Y yo le quiero preguntar al nieto de Pompeyo Márquez, ¿cuáles fueron los errores que él cometió? Desde tu perspectiva. Bueno, mi abuelo siempre lo reconoció. La lucha armada de los 60, venido de un auge de la Revolución Cubana en el 59, para Venezuela no fue, y reconocido por Teodoro y por mi abuelo, no fue un camino que debieron haber tomado. Costó muchas vidas, fue un retroceso, fue una lucha contra una democracia que estaba incipiente, y luego en el 69 al sumarse de nuevo a lo que fue la reconciliación de Caldera, se pudo crear un partido que fuera progresista, que dejara los dogmas que tanto marcaban ese partido comunista de Venezuela y que está tan influenciado por Rusia y Cuba, y empezaron a crear una propuesta para Venezuela de solidaridad, de trabajo por el venezolano, de lucha por los trabajadores, por la defensa de los derechos de cada uno de los venezolanos. Entonces, bueno, se creó una tercera vía que no existía en ese momento y que fue después una bisagra, y se fue punta de lanza para la reforma del Estado después en el 84, y bueno, y parte de nuestra historia de Venezuela. Sí, vamos a regresar un momentico a un comentario que tú hiciste. El Partido Comunista Venezolano siempre fue antitético, tuvo dos posiciones contrapuestas de alguna manera, ¿no? Por un lado, la parte del idealismo político, de la búsqueda de una igualación de la sociedad, pero en términos, entre comillas, positivos. Yo estoy citando fuentes del Partido Comunista, no es mi opinión. Y por otro lado, la contracara a eso era justamente la lucha armada para buscar esa igualdad. Muchos años después, tu abuelo tiene sentado a un nieto que está dando una entrevista, que está en el ámbito político. Lo primero que me toca preguntar es, ¿y tu papá? Mi papá, bueno, toda mi familia. O sea, si ves, mi papá y mis 3 tías estuvieron muy involucradas en la política. Mi abuela también, cuentos de sus historias, por ejemplo, de la fuga del cuartel San Carlos, cómo mi abuela pasaba mensajes escondidos para comunicar con mi abuelo, o mi papá ya pasó varias veces, varios meses preso por haber colaborado y haber ayudado a mi abuelo, momentos en que la Policía Nacional, la policía del Estado entraba a intervenir una concha, un lugar donde está escondido mi abuelo, y mi papá quemaba los papeles de ese lugar para cubrir a mi abuelo, y estuvieron muy involucrados. Ahorita no están involucrados en la política directamente, pero bueno, yo fui el heredero de esa... Entonces, ahí es donde viene mi pregunta. Si a ti te tocó sintetizar la experiencia de tus familiares, de tus abuelos, de tus padres, de tus tías, y tú estás haciendo política, ¿cuál es la síntesis
del aprendizaje que tú has tenido de los errores de las generaciones anteriores, en particular en el caso de tu abuelo, que bueno, es una figura tan extremadamente preponderante de la historia política de Venezuela. ¿Cuál es la síntesis de los errores? ¿En dónde vienes tú con un nuevo discurso a la política venezolana? Bueno, la síntesis y el gran aprendizaje que me dejó mi abuelo es luchar contra los personalismos, luchar contra los dogmas únicos, buscar siempre la reconciliación, el diálogo político. Pero me preocupa y te voy a interrumpir. Tú hablas varias veces, lo has mencionado, la reconciliación, pero ¿tú crees que es posible la reconciliación sin justicia? Ah, no, claro que no. O sea, tiene que haber justicia y reconciliación, y eso se tiene que dar. Obviamente hay que empezar los pasos. Un diálogo sincero. Pero las cosas comienzan primero con la reconciliación o con la justicia. ¿Qué piensa Jorge Márquez Gaspar el día de hoy con respecto a eso? Bueno, es que primero se tienen que dar los pasos. La justicia y las violaciones de los derechos humanos no son imprescriptibles. Eso siempre va a quedar ahí para cuando tenga los momentos de justicia que se vayan a dar en las instancias correspondientes para los culpables de los hechos de violaciones de derechos humanos, corrupción, todos los delitos que se hayan cometido, por ejemplo, en estos últimos 20 años. Pero obviamente tenemos que avanzar, no solamente es con los altas jerarcas del gobierno, que obviamente son los responsables de esta crisis, pero también tenemos que reconciliarnos todavía con un 20% o más de ellos de la población que sigue apoyando a este gobierno y lo que se puede denominar ahorita una dictadura. ¿Y tú crees que es posible reconciliarse con una parte de la población que está a favor de las muertes de los niños por falta de medicamentos, de insumos y suministro, a cambio de una dádiva, de una caja CLAP, de la compra de conciencias, de las compras de votos? ¿Puede haber una reconciliación con esa parte de la sociedad? Mira, yo creo que hay una gran parte que no está de acuerdo con eso. Tan simple como que viven el día a día, esa dádiva que les dan es lo poco que con lo que pueden sobrevivir. Sí hay una parte del gobierno y del chavismo que está totalmente enfrascado en esos dogmas, en ese personalismo, en el cual obviamente siempre va a ser una oposición a lo que puede ser un cambio en este país. Pero yo creo que una gran parte de ese chavismo que está apoyando al gobierno puede entender y podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a un diálogo, además construir un país entre todos. Entonces yo te quiero, porque quiero ir preparando el corte que viene, pero yo creo que es interesante diferenciar lo que son ejecutores de las políticas del gobierno, de lo que es la sociedad que la sufre o con la cual se tiene que, entre comillas, mimetizar para sobrevivir. A ti te tocó, desde varios puntos de vista, estar involucrado con las barriadas más grandes de América Latina a través de la alcaldía de Sucre. Pero tú tienes otro tipo de trabajo, que es el trabajo fotográfico, donde tú has podido registrar una buena parte del sufrimiento y de la tragedia. Entonces tú, por un lado, tienes la parte, digamos, de la praxis de las políticas públicas a través de la alcaldía, y tienes la parte, digamos, más humana, más sensible, que es el registro fotográfico. Te quiero preguntar la primera parte, y con eso vamos a ir al corte con tu respuesta. En la alcaldía de Sucre logró establecerse vínculos o puentes con esa parte de la población que tenía que sobrevivir del chavismo y que estaba en contra del mismo. ¿Qué dice la gente de las zonas más afectadas, de las zonas más populares? Mira, es algo muy pragmático, yo creo, que de la gente. O sea, es la sobrevivencia del día a día. Tenemos líderes comunitarios en toda Petare que logramos tener una muy buena relación con ellos. Incluso gente que apoyaba el chavismo antes de la llegada de Carlos Ocarín en el 2008 se terminaron sumando al equipo porque vieron una forma distinta de hacer política. Y eso es lo que implementamos en Sucre. Buscamos crear distintos programas sin distinción política alguna, en el cual pudiéramos ayudar a cualquier persona, desde la persona más humilde de Petare hasta el vecino de Leoncio Martínez, sin distinción alguna de política o de partido político. Y ahí entonces creamos programas. Por ejemplo, creamos los Convive y Progresa, un centro de resolución de conflictos, donde pudiéramos llevar a los vecinos. Eso me tocó a mí durante mi gestión en desarrollo social durante un año completo junto a Diego Area.
director de Desarrollo Social. Creamos centros de resolución de conflictos en Petare, en Caucahuita, en Leoncio Martínez, donde la gente pudiera llevar sus problemas vecinales. O sea, que era una forma de jueces de paz. Sí, exactamente. Creamos un sistema alternativo de resolución de conflictos, que luego se creó una ordenanza a partir de ello, en el cual se pudieran crear esos espacios donde los vecinos pudieran ir a dirimir sus conflictos. Ahí se atendieron más de 30.000 casos durante más de un año. Y bueno, hemos llevado y hemos conseguido y construido esos espacios. Hemos buscado también a través del programa Crece y Progresa, donde nosotros le damos a niños de más de 300 maternales en todo el municipio, le entregamos un subsidio para que ellos pudieran alimentarse en esos colegios, en esos maternales, disculpen. Creamos también un plan de becas para estudiantes universitarios, donde nosotros le entregamos sin distinción alguna de política o de partido, les entregamos y también les ayudamos a que tuvieran una beca universitaria. Entonces, bueno, esos eran los grandes planes que nosotros teníamos durante la alcaldía de Sucre, que le entregamos a los muchachos que están con las mayores dificultades económicas y que les costaba más acceder a esos recursos, y nosotros les ayudamos sin distinción alguna a que pudieran ayudarse y pudieran progresar. De todas maneras, la gestión en la cual tú estuviste involucrado también tiene algunos aspectos negativos, y me gustaría que hablaras con franqueza de ellos una vez que regresemos del corte. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. Leopoldo, el club, y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Gracias por continuar con nosotros, maravillosa audiencia. Hoy estamos con Jorge Márquez Gaspar, que tiene de sobra mérito propio, pero el ser nieto de Pompeyo Márquez, pues obviamente lo hace interesante desde el punto de vista familiar. Jorge, tú tuviste la oportunidad de participar de la última gestión culminada bajo la oposición de la alcaldía de Sucre. Una de las alcaldías además más complejas del país, por lo difícil de su geografía y por lo terriblemente difícil de su distribución demográfica. Tiene probablemente una de las barriadas más grandes del continente, con mayor complejidad sociológica, y eso es lo que estuvo en manos de ustedes. Todos sabemos el resultado de las elecciones. Esas son unas elecciones que, bueno, parece que tienen menos crítica que las votaciones que se llevaron a cabo el 20 de mayo, pero que no es objeto de esta entrevista. ¿Qué pasó a tu juicio si nosotros pudiéramos presumir de que las elecciones fueron transparentes y que se reflejó la voluntad popular? ¿Qué pasó? ¿Por qué no ganó el ex alcalde Ocariz? Para el 6 de diciembre del 2017 no fue el alcalde Ocariz. Ocariz no se lanzó de nuevo
a las elecciones municipales. Se lanzó al final Enrique Por supuesto. Mendoza. Se lanzó Enrique Mendoza. Incluso hubo otros candidatos. Elías Santana y Rosiris Toro se lanzaron también. Bueno, llegaron a un acuerdo en el cual el candidato único era Enrique Mendoza. Primero nosotros Sí, pero habíamos- eso es a la alcaldía. a la pero- alcaldía. Ah, o- dice a la gobernación. Por supuesto. A la las de gobernación. gobernadores. Mira, yo creo que fueron un conjunto de factores, en especial todas las trampas que todas las condiciones que creó el gobierno previas a las elecciones y durante las elecciones que dificultaron y llevaron a que hubieran cientos de irregularidades, miles de irregularidades en todo el estado, entre ellas el cambio de los centros de votación, que personas, incluso yo trabajé ese día, no sabían dónde iban a votar. Tuvimos que crear toda una logística para poder motivar a la gente de llevarlas del punto donde estaban, donde Está votaban bien. un principio al otro lugar. Yo te entiendo el argumento electoral, pero te pido que por favor te salgas del argumento electoral para que vayamos al argumento de la gestión. Ah, claro. Entonces, en tu opinión, que la viviste en primera persona, ¿dónde estuvieron los errores de la gestión que pudieran crear escuela de cara a propuestas que tienes que hacer una oposición en la cual en este momento la sociedad venezolana no cree? En este momento no hay tal cosa como una oposición en singular, sino hay una pléyade de opositores que están en distintos roles, con distintos niveles de liderazgo, pero que tienen el nivel de aprobación más bajo desde el punto de vista de confianza interpersonal y en la gestión realizada de la historia del país, de la historia republicana del país, de que se hacen estudios de opinión pública en ese sentido. ¿Qué lección tú puedes darle a través de este micrófono de RCR a esas personas que aspiran a cargos públicos a partir de los errores que se cometieron en la gestión del ex alcalde Ocariz? Mira, Es una pregunta pedagógica. claro. Claro, yo creo que hay que mantener el contacto continuo y directo con los vecinos. Lo tuvimos, muy bueno, pero yo creo que hay que profundizarlo aún más. Buscar nuevos medios de conectarse con la gente. El reorganizamiento de la redoma de Petare fue uno de los proyectos que quedó pendiente, en el cual pasa el 80% de la población del municipio, que está concentrada en Petare. Ahí intentamos, incluso los últimos días de gestión se hizo un reorganizamiento con la CAF, pero bueno, no se llevó a cabo. Pero yo Eso- te hago a ti entonces una pregunta que pareciera distinta, pero que tiene una línea de pensamiento. Una de las cosas que más descrédito le ha causado a los jóvenes políticos, jóvenes porque considero que por supuesto Carlos Ocariz es un joven actor político todavía, ya quizás no tan joven, que es que la población no sabe si es oposición o es falsa oposición, si detrás de eso hay colaboracionismo o no. Entonces, sin referirme a Carlos Ocariz, pero haciéndome igual eco de esa preocupación de la sociedad, como un líder político en una posición de alcalde o de gobernador, ¿qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer para que claramente la sociedad sepa que esa persona es o no auténtica en su posición política? Siempre hablar claro y siempre decir las cosas de frente, decirlas de verdad, decirlas oportunamente también, que creo que ha sido un error de nuestra oposición, que no dicen las cosas oportunamente, no las dicen en el momento que tienen que decirlas. Hay una suerte de misticismo detrás de muchas cosas que hacen que al final yo creo que si no hay una comunicación efectiva con los votantes y con la población en general, no va a haber una confianza que se establezca ahí. Ahora, si hay algo que no se le puede negar a tu abuelito, en paz descanse, al gran Pompeyo Márquez, si bien yo jamás coincidí políticamente con él, nunca en la vida, lo respeto mucho por cuanto siempre fue una persona muy honesta. Siempre hizo lo que realmente consideraba que eran sus convicciones y su manera de entender la política. La mía está en la acera de enfrente. Pero yo puedo respetar y reconocer los méritos de alguien que piensa completamente distinto a mí. Hay algo que a él nadie le puede negar, que es que él recorrió las calles, que él tenía ese contacto con las personas que tienen esa necesidad más extrema. Y yo le pregunto a su nieto, a Jorge Márquez Gaspar, ¿tú recorriste esos barrios? Wow, mira, yo entré en junio de 2015 como pasante.
por casualidades de la vida, un amigo puso un grupo WhatsApp que se iba del país y si alguien quería hacer su pasantía. Yo inmediatamente entré, empecé a trabajar con Ángel Alvarado en la Dirección de Seguridad Ciudadana. A partir de ahí, Ángel Alvarado pasa a ser diputado suplente de Miguel Pizarro, representando Petare en la Asamblea Nacional. Yo tengo el honor de haber sido su último jefe en la Universidad Simón Bolívar. Ah, bueno, imagínate. Y ahí entré en Desarrollo Social. Desarrollo Social es un monstruo. Más de 150 personas trabajando ahí, 10 programas que se llevan a cabo. E inmediatamente, el fin de semana siguiente al que entré, empecé a trabajar de lunes a lunes recorriendo comunidades. En esa oportunidad me tocó recorrer todo Barrio Unión, donde hicimos un gabinete social, donde entré en lugares que jamás me hubiera imaginado conocer. Por ejemplo, un lugar que tristemente lo llama La Cochinera, que es una invasión que hay dentro del mismo barrio, que la misma gente del barrio, los líderes de la comunidad me decían que era sumamente peligroso. Y entramos, le dicen La Cochinera porque el piso es de tierra, totalmente. Y cuando llueve, obviamente, se embarra. Ese es el tipo de lugares a los que nos tocó recorrer y que logramos y buscamos cómo ayudar a esas personas. Durante todo ese mes que estuve trabajando en ese lugar en específico, conseguimos entregar cientos de ayudas, pudimos hacer actividades infantiles para los chamos, recuperamos una cancha para que pudieran tener un espacio de convivencia, ayudamos y reconstruimos el colegio Fermín Toro, que está ahí en Barrio Unión, en el sector El Tanque. Entonces, bueno, hicimos una serie de actividades, le llamamos jornadas médicas, para poder ayudar a esas comunidades. Y bueno, después me tocó con los 3 centros de resolución de conflictos que creamos, después con los más de 10 maternales que inauguramos en Desarrollo Social, pude recorrer todo el municipio. No solamente las barriadas, también zonas de clase media que también están muy necesitadas. Al fin y al cabo, esta crisis ha golpeado no solamente a los más pobres, sino también ha convertido a esta clase media en una clase depauperada. Me abres perfectamente la pregunta con la que quiero ir comenzando a recorrer el próximo camino, que es el camino del Jorge Márquez economista. Tú eres economista, eres egresado de la Central. Una buena parte de quienes están proponiendo las, entre comillas, actuales políticas económicas son egresadas de tu misma casa de estudios. Primero, me gustaría saber, tú como colega de ellos y egresado de esa misma casa, ¿qué piensas de lo que está pasando con las políticas económicas que han llevado a este país a la peor hiperinflación de toda la historia del continente, pero además a ser una de las peores en la historia de la humanidad? Que por cierto, la peor hiperinflación de la historia de la humanidad ocurrió en Hungría en el año 1946, sí, de donde son tus abuelos. Entonces, ¿qué piensas de las políticas económicas actuales? Y tú que estás en el ámbito político, ¿cuáles serían tus políticas para compensar o mejorar? Porque es que la hiperinflación no se puede revertir inmediatamente, sino a través de procesos paulatinos. ¿Cuál es tu opinión sobre estas dos cosas? Bueno, primero los colegas. Mi profesor de econometría fue Rodolfo Medina, que fue ministro de Finanzas durante el 2016, si no me equivoco. Y para nosotros fue una deshonra total en la universidad, en la escuela de economía, a ver que el profesor colaborara con todas esas políticas erróneas que llevaron a este desastre. Ahorita, en estos momentos, bueno, yo creo que no es para nadie un secreto el desempleo, la hiperinflación, la escasez de todo tipo de bienes y servicios. Entonces, bueno, ¿cuáles son las propuestas? Primero es reactivar la producción. Obviamente, primero tiene que haber un cambio político. Eso está claro que hay que haber. Es decir, para el día después del cambio político. Primero tiene que haber una reactivación de la producción. Eso ocurre con la confianza. Traer inversionistas a Venezuela, reactivar y motivar a los venezolanos también a invertir en el país. Eso es a través de la confianza que crea un gobierno que sea estable, que sea democrático, que escuche, que dialogue con los empresarios, que son son un sector muy importante del país. Lo otro es un banco central que sea ordenado, independiente, que tenga unas políticas monetarias correctas. Parar la impresión de billetes, la inyección de base monetaria al país. Esa es una de las grandes causas de la inflación. La gente pregunta, bueno, ¿y por qué el dólar sigue subiendo? ¿Por qué el dólar sigue subiendo? Y tú, cuando vas a comprar cualquier producto, tú lo puedes comprar porque tienes los bolívares en la mano. Y bueno, ¿y quién produce los bolívares? Si no hay suficientes bolívares para conseguir y pagar un billete de $1 en 2 millones de bolívares,
entonces no va a haber la hiperinflación que suscita en el país. Entonces, si nosotros reducimos esa inyección de base monetaria en Venezuela, obviamente la hiperinflación va a empezar a bajar. Ahí tenemos que compensarlo con la reactivación del aparato productivo, con la recomposición y la reactivación también del petróleo de Venezuela, que se encuentra totalmente desmantelada. Ahorita cada mes estamos viendo cómo está cayendo la producción. Estamos en niveles más bajos que el año 58, cuando había 10 veces menos población en Venezuela. Entonces, bueno, como estamos viendo que Venezuela tiene que construir una confianza a través de un gobierno nuevo que permita nuevas inversiones, reactivación del aparato productivo, control fiscal, control monetario, que permita que los venezolanos podamos pensar por fin en ver un futuro en Venezuela, en poder un chamo como yo pensar en ahorrar en este país, en poder crecer con nuestros hijos, en querer vivir, trabajar y morir en mi país. Y eso no está ocurriendo en este momento. ¿Por qué no? Las ilusiones de la crisis económica, a través de la crisis económica, han sido desvanecidas por la instauración de lo que yo creo que es una cleptocracia en este país, donde quienes tienen el poder, ahorita su interés es robar, es acabar con las arcas del Estado, raspar la olla, como se dice en criollo, hasta el último momento, sin importar las consecuencias, robándole la vida a los venezolanos, personas que mueren por falta de medicinas, insumos en los hospitales, por desnutrición en todo el país. Yo quiero una respuesta breve porque quiero cambiar de tema, pero todo lo que tú dices, que es extraordinario, viene de una persona de 25 años de edad. Creo que tienes 25, ¿correcto? Sí. Y que de alguna manera tú lo que estás es mostrando el deber ser y hacia dónde debemos ir. La pregunta es, ¿cómo hacer eso que tú estás proponiendo? ¿Cómo generar? ¿Cuáles son las presiones que se tienen que generar en las bases de la sociedad para poderlo lograr? Pero me gustaría mucho que tu respuesta me la dieras a partir de otra faceta tuya que yo la mencioné hace unos minutos al inicio del programa, que me resultó muy conmovedora, que es tu faceta de fotógrafo, donde tú estás registrando a través de algunas imágenes, de verdad, hay algunas que son extraordinarias. Yo invito a que si tú lo deseas, les deja a nuestra maravillosa audiencia tu cuenta de Instagram para que te sigan. Pero desde esas personas a las que tú fotografiaste, o esos eventos, o esa visión de vida que te están dando las experiencias que tú tienes en la calle, ¿qué tiene que pasar en esa base social para generar al gobierno a entregar el poder a quien lo pueda llevar mejor? Pero contéstame como fotógrafo. Como fotógrafo. Wow, te he hecho una historia muy corta, y es que cuando pasaron las elecciones de diciembre del año pasado, uno se quedó como desconsolado, pues porque esta era mi casa. O sea, yo estaba acostumbrado a estar todos los días en Petare, a trabajar todos los días con la alcaldía, conocer mi equipo. Y bueno, en enero decidí empezar en el curso de fotografía de Roberto Mata. Y hice los 3 cursos. Valga la cuña, que espero que no le dé a RCR la remuneración de la propaganda. Sí, y ahí aprendí muchísimo, muchísimo. Y muy querido amigo Roberto Mata. Y con él y con los distintos profesores con los que tuve, aprendí a ver la realidad de otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? A través del lente ver más allá de la imagen que uno capta, también la historia que está detrás de ella. Hace poco tuve la oportunidad de entrar en una invasión, un asentamiento informal en Palo Verde, donde estaba antes un depósito, un almacén, donde iba a haber unas bombas de agua de Hidrocapital. Y la situación de esas personas es sumamente difícil, viven en condiciones terribles. Y cada una de ellas pudo demostrarme que aún tenían esperanza de un cambio, incluso viviendo una situación tan complicada. Esa esperanza todavía está en todos los venezolanos. Cada quien la tiene. Hay que tener un liderazgo que la reactive, que la motive. Esa esperanza de salir de esta situación. Yo creo que todavía hay líderes en este país que pueden hacerlo. Hay que empezar a hacerlo. Hay muchísimas iniciativas también de la sociedad civil que están encargadas de eso. Yo soy parte de una que es Quiero un País, en la cual promovemos 3 consensos, que son la generación de capacidades, la reconstrucción del tejido social y la reconstrucción de las instituciones. Y a partir de ello nosotros todos
las semanas estamos haciendo actividades distintas en universidades, en las zonas populares, y ahorita también vamos a empezar en las urbanizaciones, donde invitamos a la gente a soñar un país distinto. Hicimos un concurso de fotografía, hablando de la fotografía, en el cual invitamos a las personas en tomar 2 fotografías. Una era que fuera de la realidad del país que estamos viviendo, pero otra que mostrara el país que uno sueña. Se llamaba Contrastes. En ella tuvimos unos ganadores y unos participantes muy buenos. Fueron expuestos en 7 al Cubo de los galpones de Los Chorros. Y ahí mostraron no solamente la situación, que yo creo que todos los días las vemos. O sea, no cuesta salir a la calle y ver lo que estamos viviendo, meterse un segundo en Twitter y creo que uno puede terminar deprimido después de 1 hora en Twitter o capaz menos. Pero también las propuestas de la gente. 150 personas participaron y cada uno mostró más de una fotografía de una propuesta del país que quieren. Si nosotros logramos llevar esas propuestas, reactivarlas, juntarlas, articularlas, que es el deber de un político, articular la sociedad, yo creo que nosotros vamos a poder salir adelante, vamos a poder cambiar este gobierno. Te voy a dejar una pregunta para el regreso. ¿Cómo te sientes más escuchado? ¿Como fotógrafo o como político haciendo propuestas de políticas públicas? Pero eso me lo vas a responder al regreso. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 02-212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Gracias por estar con nosotros, maravillosa audiencia. Aquí fuera del aire le estaba comentando a Jorge Márquez Gaspar, quien es economista de la Universidad Central, es estudiante de la maestría en Estudios Políticos y de Gobierno de la UNIMED. Fue presidente adjunto de la Federación de Centros Estudiantes para el periodo de la Universidad Central de Venezuela para el periodo 2015-2017. También formó parte del equipo de trabajo de la Alcaldía de Sucre en ese mismo periodo. Fue director de Cultura de Sucre desde abril hasta diciembre del 2017 y desde enero del 2018 es coordinador de Quiero un País, iniciativa de la Fundación La Venezuela que Queremos Todos, y coordinador de Finanzas Públicas de Transparencia Venezuela. Yo le comentaba a Jorge que, y ojalá Thaís nos esté escuchando, él vive en una calle que le hace homenaje al papá de Thaís. Todo el mundo sabe que yo siento un gran aprecio por esta oportunidad. Le estoy muy agradecido a RCR por el honor de poder estar en sus estudios una vez a la semana. Pero estoy junto a Thaís Peñalver, que es alguien a quien yo respeto y aprecio mucho, y lo hago porque además creo que su familia generó, y ella misma, un aporte que yo considero relevante. Su papá y su tío fueron personas muy importantes en la política venezolana. Y en ese sentido es que yo te hacía la pregunta y me gustaría que me contestaras brevemente, porque de verdad que la herramienta de la fotografía es muy impresionante para transmitir una realidad que muchas veces a los políticos no se les cree o no les importa de alguna manera, porque los políticos a veces están un poco desprestigiados. Sean de la oposición, de gobierno ni hablar, pero de la oposición también. Porque como lo hablamos al principio del programa, hay gestiones que han estado en manos de opositores o de personas que uno entiende como de la oposición,
que a veces se acusan de que no son verdaderos opositores, sino falsos opositores. Yo no voy a entrar en eso en este caso, pero el hecho es que el oficio del político está desprestigiado en este país, en donde la política ha llevado a esta situación. En cambio, muchas veces ese político fotógrafo es capaz de reflejar una realidad de manera muchísimo mejor y más gráfica que a través de sus palabras, su discurso, sus propuestas. Entonces, yo te preguntaba antes de ir al corte que si la herramienta de la fotografía no te hace a ti tener un mayor potencial como político que solamente tu interés y tu actividad y tu gusto por la política y el ejercicio de ella. Mira, la política y la fotografía yo la veo muy conectada, muy cercana. Y lo interesante de la fotografía es que cuando uno toma la foto, uno está detrás del lente. Y en verdad, el verdadero protagonista de la fotografía es la gente. Y así tiene que ser la política. La política no está centrada en el político. El político es el actor, es la voz de esa gente. Pero al fin y al cabo, el protagonista de la política es el ciudadano común. Y a través de la fotografía uno refleja eso. Uno refleja su historia, uno refleja y uno puede ver cuál es la situación de esa persona con tan solo fotografiar una mirada o el lugar donde viven, las costumbres que ellos viven, la situación en la que están. A través de la fotografía lo expresa. Y bueno, justamente es una cosa mucho más sincera que lo que yo pudiera ver a través de lo que pudiera ser, no sé, un discurso político de cientos de personas, sino creo que una fotografía puede valer también tanto o igual o más que un discurso o una acción de un político. Sí, una de nuestras oyentes que siempre nos escribe muy gentilmente dice, María Matzei, en Venezuela se practica la antipolítica, antieconomía y antieducación. Todo profesional que labore con el régimen en cargos directivos se raya. ¿Qué piensas tú de ese comentario? ¿Y cómo se puede hacer que la fotografía sea parte de la política y no parte de la antipolítica? Mira, primero, releyendo lo que está diciendo nuestra compañera, nuestra amiga, llevar la política, la antipolítica, yo creo que no solamente es desde el gobierno, también creo que nosotros tenemos que empezar a reapreciar la política como un espacio de encuentro para los venezolanos y no como algo. Si uno le pregunta a alguien qué es la política, creo que inmediatamente los adjetivos saldrán siendo negativos. Creo que el venezolano tenemos que reconectarnos con una política positiva y a través de la fotografía yo creo que se puede mostrar. Mostrando y demostrándole buenas intenciones, buenas prácticas de gobierno, lugares, personas honestas. Yo creo que la fotografía puede retratar cosas positivas del país que pueden luchar contra tanta negatividad que tenemos alrededor. ¿Tú tuviste la oportunidad de fotografiar a los presos políticos? No, tuve la oportunidad de tomarle fotos a los padres de los muchachos que fallecieron, de los caídos durante el 2017 y el 2014. Desde el papá de Robert Redman, el papá de David Vallenilla, los padres de Juan Pablo Pernalete, la madre de Carlos Moreno, tuve la madre de Miguel Castillo. Cada uno de ellos fue una de mis asignaciones que tomé para hacer en una de las clases de que tuve fotografía y fue sumamente conmovedora. Antes de darle la bienvenida a una llamada que tenemos en línea, solo te quiero hacer un comentario. La política real en este país es la de enfrentarse a diarios con los monstruos. Cuando tú fotografías a padres que perdieron a sus hijos, en el idioma castellano no existe una palabra para hablar de orfandad de padres que perdieron trágicamente a sus hijos. La política venezolana y los jóvenes tienen que entender con quién se están enfrentando. Y yo quiero que después de que atendamos a esta llamada, tú me hables de eso. Y con esto le damos la bienvenida a Yanieser Sayago, quien nos llama de Sabana Grande. Buenas tardes, sí. Yanieser. Buen provecho. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi gratitud a todos ustedes que forman el grupo de Radio Caracas Radio. No se escucha ya. Ustedes son la esperanza para nosotros, para seguir defendiendo el derecho a la libertad de expresión, dado a las grandes dificultades que estamos afrontando. Nada más en el presente, yo y el grupo al cual yo pertenezco en Sabana Grande, muchos ahorita no tenemos gas, porque Digas tiene escasez de servicio.
No hay gas para repartir. Muchos estamos sufriendo ya hace más de un mes sin poder realmente comer lo que el organismo requiere. Aparte de eso, los problemas para pagarle el teléfono, problemas para pagar la luz. Todo en cuanto a la luz, no son capaces ni siquiera de emitir las facturas reflejando que si son bolívares fuertes o el bolívar soberano. Y entonces, dado la inflación, la hiperinflación que hay, nosotros cuando vemos la factura, nos sentimos confundidos porque sentimos, mira, 8 millones de bolívares por el servicio de luz no podemos pagar, pero claro, resulta ser que son 7 millones de bolívares, son 4 millones de bolívares. Es que mire, nos están volviendo locos. Este gobierno es un irresponsable. Muchas gracias, señora Yanieser. Se nos fue el tiempo con lo de la llamada, pero se la quiero agradecer y yo soy vecino suyo de Sabana Grande y puedo corroborar que lo que usted está diciendo es absolutamente cierto. Jorge, lo que dice la señora Yanieser es no se puede ocultar el sol con un dedo. Los servicios en este país colapsaron por completo. ¿Qué hace la gente joven como tú para intentar restituir un mínimo de calidad de vida a los sectores más bajos de la población? Wow, nosotros, los sectores, los jóvenes en Venezuela, bueno, tenemos varias iniciativas desde distintos espacios, entre ellos actividades comunitarias que estamos llevando a cabo en distintos espacios y bueno, justamente con Primeros Auxilios UCB, Mi Convive con Roberto Patiño y distintas actividades que estamos haciendo en todos los sectores más desfavorecidos de Venezuela. Estamos llevando ese tipo de actividades para tratar de compensar esa grave crisis que está afectando a Venezuela. De todas maneras, al regreso de este corte, quiero que sigas con esa respuesta. Ya regresamos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Son las 12:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para la repostería, Casa de Oblea tiene una amplia gama de ingredientes, productos y accesorios para que tus postres sean verdaderos manjares con una excelente presentación. Visita Casa de Oblea y comprueba lo que te digo. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-943-3846 y 944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Muchísimas gracias, maravillosa audiencia, por continuar con nosotros en Buen Provecho de miércoles de Libertad Sin Adjetivo. Hoy tenemos el placer de estar con Jorge Márquez Gaspar, quien es economista de la Central, es estudiante de la maestría en estudios políticos, fue presidente adjunto de la Federación de Centros Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela del 2015-2017. En ese mismo periodo trabajó con la Alcaldía de Sucre, donde fue también su director de Cultura desde abril hasta diciembre del año 2017. Y desde enero del 2018, coordinador de Quiero un País, iniciativa de la Fundación de Venezuela que queremos todos, y coordinador de Finanzas Públicas de Transparencia. Fíjate que yo no suelo hacer esto, pero tengo que volver a leer un mensaje de María Mazzei, porque realmente es un mensaje que yo aprecio mucho y es para ti, y yo creo que lo tienes que poder escuchar. Me parece que Jorge Márquez es un ciudadano de primera que se preocupa del entorno social deprimido. Lo admiro porque en su juventud le dedica a las personas necesitadas. Gracias, María, por su amable comentario, y por ahí quiero ir cerrando el programa. Jorge, tú eres una persona que por donde tú vives eres clase media, probablemente tendrías
la posibilidad de irte del país y dejar un poco atrás lo que ha sido toda esta experiencia y buscar otros horizontes como hace muchísima gente de tu edad. Pero algo no permite que tú te vayas. ¿Por qué no te vas de Venezuela? Mira, creo que lo tengo hasta en mis redes sociales. Yo estoy enamorado de este país y estoy orgulloso de ser venezolano. Nada me quita el sueño más que cambiar este país, buscar formas distintas de mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Creo que también mi trabajo aquí es un honor a mis abuelos. Uno que vino con una mano adelante y otra atrás desde Hungría en el 56. Otro que luchó 95 años de su vida, 80 años de sus 95 años de su vida por cambiar la situación de este país, por mejorarla desde su visión, desde su perspectiva. Y esa es mi herencia, ese es mi lo que yo cargo y es mi vocación. Por supuesto que yo me identifico contigo cuando tú hablas de tus abuelos, porque mis padres llegaron a Venezuela con una mano adelante y otra atrás en el año 1958. 2 años después de la Revolución Húngara, veo que tu abuelo llegó justo después. Pareciera que para ti lo que tú entiendes como herencia es la esperanza. Claro, totalmente. ¿Cómo se materializa la esperanza para la sociedad que te está escuchando en este momento? Mira, yo creo que todos los días se materializa la esperanza de cada vez que una persona sale a trabajar todos los días, desde la condición en la que esté. Trabaja y lucha para seguir dándole de comer a sus muchachos. Todos los días va y se pelea en un mercado para conseguir lo posible para sus chamos. Busca cómo conseguir y resolver la vida a su familia. La esperanza sigue ahí en quienes todavía seguimos trabajando en las comunidades más desfavorecidas de Caracas y de Venezuela. La esperanza sigue, yo creo que en las madres que siguen tratando de alimentar a sus muchachos, en los padres que me conseguí, por ejemplo, cuando tomé esas fotos de los padres de los caídos. Sigue la esperanza de justicia, de una Venezuela posible. Y bueno, yo creo que la esperanza sigue en todos. Lo único es que hay que articularla, hay que rescatarla, hay que convencer a esas personas de que todavía existe esa esperanza dentro de nosotros y cómo poderla construir y cómo poder articularla para que pueda ser llevada a una acción que pueda cambiar este país, más allá de un sentimiento. Jorge, yo quiero cerrar el programa con un comentario muy personal y nuestra querida audiencia sabe que yo no suelo hacerlos en abundancia, pero esta vez lo voy a hacer. Quien te quiere agradecer que hayas venido al programa hoy soy yo en primera persona, porque la Universidad Simón Bolívar, de donde yo me honro ser egresado 2 veces, ser profesor titular, hace más de 20 años o sea, mi vida es la universidad. Pero la vida no es la universidad como la institución, sino las generaciones que uno está formando en las distintas áreas. Y como todas las universidades venezolanas, está cada vez más vacía de estudiantes y de profesores, por las razones que ya hemos esgrimido en este y en muchísimos otros programas con Thais. Sin embargo, tú hoy me devuelves la esperanza de que esa juventud a la cual nosotros hemos formado y seguimos formando hoy en día, porque tú tienes la edad de mis estudiantes de los últimos años de las carreras o de los posgrados donde yo doy clase, y que se toman la molestia de obsequiarle su vida al país. Y por lo otro que te quiero felicitar es porque yo creo que hay 2 maneras de hacer política. La forma del viejo estilo, que es con los gritos y con las expresiones sobredramatizadas o de manera inteligente, educada y elegante. Así que tú representas lo que para mí es el futuro que deseo de los políticos de este país. Que sean inteligentes, que sean cultos, que sepan hablar con propiedad y que tengan un amor genuino y real por Venezuela y por todos y cada uno de los venezolanos, sin distingo ni de ideologías ni de clases sociales. Así que te felicito. RCR es tu casa. Muchísimas y buen provecho, gracias, es tu programa. Muchas gracias a ti por venir. No, y de verdad muchísimas gracias por el espacio, por poder hablar del país libremente. Ustedes son un baluarte de la libertad de expresión, que pocos espacios quedan. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio donde podemos expresarnos libremente y construir una propuesta para el país. Y que así sea. Muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad